Son las 9:22. Hace pocos días el Congreso de la República aprobó una ley proclamando el acceso universal al agua. El Estado está en consecuencia más obligado que nunca, ya lo estaba antes, incluso constitucionalmente, pero ahora más que nunca, a garantizar que todos los peruanos y las peruanas puedan tener agua potable en sus domicilios y saneamiento. Esto es una necesidad básica de la salud. Sabemos que muchas de las enfermedades que no logramos eliminar tienen su fuente en la falta de agua potable. Y por eso es una buena noticia que la ministra del sector, Jania Pérez de Cuéllar, haya inaugurado el acceso real, efectivo, para 15.000 personas de agua en la provincia de Huarochirí, vecina de San Juan de Lurigancho, la zona llamada Pampa Jicamarca de Canto Grande. Ministra, muy buenos días, bienvenida a RPP. Muy buenos días. Muy buenos días, Mávila, Fernando. Gracias por estar aquí para poder compartir esta buena noticia. Sí, porque es algo concreto y es un beneficio perceptible para los peruanos. ¿Qué fue lo más difícil en la marcha hacia el acceso al agua para 10.000 personas en una zona que queda a pocos kilómetros del límite este de Lima, es decir, frontera de San Juan de Lurigancho con Huarochirí? Esta obra que hemos entregado el día domingo ya estaba, digamos, lista desde hace varios meses, pero hubo un problema técnico, como les comentaba al inicio. Fue una obra que es una obra que fue realizada por el programa Agua Segura, que es un programa que tiene el Ministerio, y ha sido entregada a Sedapal para que sea Sedapal quien distribuye el agua. Entonces, eso suele suceder, hay problemas técnicos entre los diseños y finalmente las puestas en marcha. Finalmente se logró resolver ese impasse técnico y es por eso que hemos podido entregar esta primera etapa que va a beneficiar a 15.000 personas de San Antonio de Huarochirí. La segunda etapa ya también está lista, es decir, la obra que ha realizado el PAS-LC está lista y estos meses que van a venir en el transcurso del segundo semestre van a servir para hacer las pruebas técnicas y que nada falle. ¿Y esa segunda etapa beneficiará a cuántos más? A 18.000 más. 18.000 más. O sea, el total son 33.000 personas que van a tener por primera vez el servicio universal. El servicio universal, si me permiten, hay una diferencia entre el acceso al agua y el servicio universal. Servicio universal es lo que todos nosotros aquí en esta mesa tenemos, es decir, conexión intradomiciliaria, servicio 24/7. Lo otro es el acceso, es decir, lo que suelen tener las personas más desfavorecidas. 3.14 millones son estas personas que tienen acceso al agua, pero de manera insegura. Entonces, el objetivo es que el 100% de los peruanos tengan el servicio. Pero el servicio es abrir el caño y tener agua. Abrir el caño y tener el De la manera agua. Insegura se refiere a, por ejemplo, cuando hablamos de servicio de manera insegura. Por ejemplo, en algunas localidades, cuando tenemos una comunidad cerca de un río o de una laguna y consumen agua entubada. Es decir, lo que hacen es capturar el agua del río, la entuban y eso es lo que consumen. Ese agua no es potable. Por más cristalina que parezca, es agua que no es potable, no está clorada o puede inclusive tener metales pesados. Entonces, estos 3.14 millones de personas evidentemente acceden a agua, porque si no, no podrían sobrevivir, pero no tienen una fuente segura de agua. Entonces, la ley de acceso universal lo que pretende es justamente destinar agua segura, agua potable a estos 13.14 millones de peruanos que hoy se abastecen de agua de forma no segura. 3.14. Hemos bajado en 1% la brecha entre el 2022 y 2023. El mecanismo de financiamiento que se ha hallado reposa sobre la idea de un subsidio cruzado. Es decir, que los que ya disponemos de agua potable pagaremos un poquito más. Así es. Un sol o un sol 50 más, como que según dicen ustedes, una botella de agua más por mes
para financiar a los que no tienen recursos económicos y se van a ver beneficiados por esta agua. Explíquenos de dónde viene esta idea y se viene aplicando con éxito ya en otros lugares. Efectivamente, tú lo has explicado muy bien, Fernando. Es una idea, es un sistema o una medida que ya existe en otros sectores, a través de, por ejemplo, el FICE, que se subsidiaban los balones de gas y también se subsidia la electrificación rural, así como también existe en otros países del mundo. ¿En qué consiste? El sector ya tiene un fondo que nunca funcionó, lo estamos reactivando, y este fondo, que se llama FIAS, Fondo de Inversión de Agua Segura, lo que va a permitir es captar fuentes de financiamiento diversas, y a partir de este FIAS es poder pagar todas las obras que se necesiten hacer para poder darle agua potable a estos 3.14 millones de peruanos. Uno de los mecanismos de financiamiento es lo que tú bien has señalado, el subsidio cruzado, subsidio inteligente. ¿En qué consiste? En que las personas o las familias o los hogares que más consumen paguen un adicional, 3% sobre la tarifa. No estamos incidiendo en la tarifa, quiero ser clara, porque SUNAS ahí tiene una interpretación diferente. SUNAS fija la tarifa y sobre esa tarifa hay una política social de un recargo de 3% para el caso de los hogares y 4% para los no domiciliarios. ¿Qué representa aproximadamente ese 3%? Tú lo has dicho, una botella de agua, menos que lo que nos cuesta una gaseosa. Ahora, este monto multiplicado por el número de hogares claro, y de usuarios, obviamente va a generar un fondo que va a permitir pagar este subsidio cruzado. Ministra. ¿En qué consiste? Si me permites, muy rapidito, Mávila, y con esto concluyo. Lo que estamos haciendo es una categorización de esos 3.14 millones de peruanos por segmentos. Tenemos el segmento de los vulnerables, de los pobres y los pobres extremos, de acuerdo al INEI. Entonces, en función de esa categorización, van a pagar un precio social, digamos, para este acceso al agua segura. Bien, tenemos que ir a una pausa, si nos permiten, las 9:29, pero al volver hay otros temas de coyuntura que abordaremos también y quería preguntarle en particular por una norma, la 31863 del Congreso de la República de agosto del año pasado, que habla de necesidad pública, declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de plantas desalinizadoras de agua de mar en departamentos de la costa peruana y explotación de aguas subterráneas salobres en todo el Perú, para conocer también en qué va eso. Vamos a hacer la pausa, 9:30 y regresamos. Son ya las 9:35 de la mañana. Continuamos conversando con la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, quien se encuentra aquí en los estudios de RPP, a propósito de la inauguración de una primera etapa de un proyecto muy importante esperado por la población de Jicamarca durante 20 años. Pero le habíamos hecho también una pregunta vinculada a un proyecto del año pasado, aprobado en el Congreso, para proponer la creación de plantas desalinizadoras, sobre todo tomando en cuenta una reflexión que hacíamos durante la pausa misma, la importancia que tiene el hecho de que la población mayoritaria del país acceda a agua potable. Para incluso vencer la desnutrición, la pobreza, el agua es fundamental. ¿Qué hay de ese proyecto? Y por otro, luego aprovecho también para preguntarle Chancay, que es sobre los ojos del país y del mundo están puestos en Chancay, y se decía que el Estado va un poco atrasado con relación al avance del megapuerto. Mávila, con respecto a las desaladoras, es definitivamente una necesidad a considerar, o una opción, mejor dicho, a considerar a lo largo de la costa peruana. Como bien decías tú, ya existe una ley y lo que hemos hecho en el decreto legislativo 1620, que por cierto ha generado especulaciones sobre que queremos privatizar el servicio de agua potable, así que aprovecho este espacio para volver a decir que no se van a privatizar las empresas prestadoras del servicio. Lo que hemos hecho en este decreto legislativo es poder ampliar el número de años de concesión a lo que se llama la subasta de agua o agua en bloque, también le llamaban algunos. Es una alternativa que debemos de considerar como país,
y que por cierto ya existe en otras partes del mundo. Israel, por ejemplo, se suministra de agua de mar y no hay ningún problema por ello. En el caso de Lima, sabemos que vamos a tener un estrés hídrico en los próximos años, si bien estamos ya desde el Ministerio trabajando en cómo asegurar fuentes de agua para Lima. Una posibilidad sería complementar esto con una desaladora al sur, una desaladora al norte, pero también eso sucede en las regiones de Piura, de Tumbes y a lo largo de toda nuestra costa. Es una posibilidad, obviamente esto hay que trabajarlo con el sector privado y en negociación con las empresas prestadoras del servicio. El hecho de que se concesione esto no significa que se va a privatice, no es de ninguna manera. De hecho, Sedapal ya tiene concesiones como Chira, como Chillón, y es un proceso de negociación, pero quien da el servicio finalmente a las viviendas sigue siendo Sedapal. Yo le preguntaba, sí, también por Chancay. Bueno, termine, por favor. Y lo que tú decías, efectivamente, el tema de agua no solamente tenemos que resolverlo porque es un derecho constitucional, sino porque, como decía en la pausa, según la ONU, el 50% de la causa de anemia es por no acceso a agua potable. Entonces, resolver este tema es darle salud a las familias peruanas y asegurar que nuestra juventud sea productiva. Así que es parte de nuestra política del gobierno y seguiremos trabajando en esa línea. Es una prioridad, como lo pone en evidencia el programa Ni un día sin hierro, que como usted sabe el grupo RPP impulsa junto a UNICEF y que yo creo que ha merecido ya la aprobación por parte de su ministerio. Así es, yo sé que esta es una iniciativa privada, pero a la cual nos gustaría como ministerio sumarnos y colaborar. De hecho, tenemos una plataforma Unidos por el Agua Potable y el Saneamiento, así que aprovecho este espacio para invitar a RPP a sumarse a esta plataforma y ver cómo justamente desde el sector privado, academia, sector público, podemos sumar iniciativas para poder reducir la brecha en anemia, que en este caso también está estrictamente ligada al tema de agua. Es una necesidad pública y creo que si todos sumamos vamos a poder reducir realmente este flagelo. Ojalá que todos podamos verlo en conjunto. Usted hizo referencia a SUNAS, que es el organismo regulador en materia de agua y de saneamiento. Y como sabrá, hay un proyecto del Ejecutivo para fusionar los 4 organismos reguladores en una única entidad bajo tutela de la PCM. Muchos especialistas han considerado que eso es una mala idea. Uno, porque le quita autonomía política a los reguladores, la idea era justamente que puedan regular, y en segundo lugar porque le quita especialización. Si hay un jefe de 4 cosas técnicas que son complicadas ya en sí mismas, ¿cómo podrá funcionar eso si se fusiona? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Yo creo que es importante pensar en una reforma de los reguladores. Ya estamos más de 20 años funcionando con el esquema que tenemos actualmente. La propuesta que ha hecho el Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades es una propuesta que yo creo que hay que debatirla, obviamente. Pero sí considero que es importante una nueva reforma de los organismos reguladores. En el caso de SUNAS tenemos también algunos temas que hay que revisar, así como en otros. Obviamente, nosotros como Ejecutivo respetamos, yo diría no la autonomía, yo diría la independencia, porque finalmente los reguladores regulan sobre base de la política estatal y la política pública. Entonces, sí es importante que ellos regulen sobre lo que el sector y el gobierno y el Estado decide como política pública. No pueden ser ajenos a lo que se decida desde la política pública. Entonces, una cosa es la independencia y otra cosa creo que es la autonomía, y creo que justamente es ahí donde está el principal debate de esta posible reforma. Se ha hablado desde
muchos años atrás la idea de reformar a los ositos. Ustedes lo recordarán, ha estado en algunos inclusive planes de gobierno. Entonces sí creo que es momento de pensar en ello. Más allá de la especialización, sí es importante que nuestros reguladores tengan una forma de funcionar de nueva generación. Entonces, mi comentario va hacia ese sentido de que sí es importante reformarlos para una mejor armonización del mercado y de los precios. Ya se pronunció, sí, ministra, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor ha dicho que no, que la opinión es desfavorable al pedido del Ejecutivo, pero bueno, todavía queda el debate en el Parlamento. Sí. Como te digo, puede obviamente, es facultad del Congreso descartar la propuesta que se ha hecho como el Ejecutivo para centralizar y que haya una sola autoridad, pero eso no desmerece, creo yo, el debate que sí tiene que haber sobre la reforma de los organismos reguladores, ¿no? Muy bien, pues nos ha dado cuenta de todo. Tú me querías preguntar sobre Chancay. Sí, ha quedado el tema ahí, pero creo que ya la invitamos en una próxima ocasión porque es un tema amplio. Fernando, decías tú. Sí, que hemos hablado sobre agua y saneamiento, pero falta construcción, que es el otro gran sector del Ministerio. Brevemente nomás, ¿cuántas viviendas cree usted que se van a poder construir con el apoyo de su ministerio en curso del año 24? Bueno, nuestra meta es cumplir 107.000 viviendas, es un hito histórico. Estamos trabajando muy de la mano con Capeco, con los gremios ACI y ADI. Hemos tenido una reunión la semana pasada, así que estamos trabajando en esa línea. Es por eso también que hemos habilitado nuevas fuentes de financiamiento, el bono canon, OXI, obras por impuestos para vivienda rural. Entonces estamos diversificando las fuentes de financiamiento. Estamos negociando con el Ministerio de Economía un aporte adicional de 331 millones para bonos y eso va a permitir que se cierre la brecha de vivienda, que por cierto va aparejada con el cierre de la brecha de agua, ¿no? Son las dos caras de una misma moneda. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Usted era titular, hay que recordarlo, del segundo ministerio con mayor presupuesto para inversión, solamente superado por el transporte, y que tiene a su cargo justamente la construcción por una parte y el agua por otra. Muchas gracias por su presencia acá. Gracias, Mavila. Muy buenos días. Fernando. Son las 9:44. Vamos a ir a la pausa y retomamos después ampliación de noticias.